¿Podrían levantarse para leer la palabra de Dios? Vayan al Salmo 144, versículo 15. Me encanta esa canción que cantamos. Hoy iniciamos una emocionante serie de sermones sobre un tema que América y el mundo entero necesitan escuchar con urgencia. Y así es como lograr ser verdaderamente feliz en un mundo que parece infeliz. Todo esto está tomado de mi último libro, Ser feliz en un mundo infeliz. Está disponible en Amazon o en John Hagee Ministries. La Constitución de EU garantiza a sus ciudadanos el derecho a la vida, la libertad y buscar la felicidad. No hace falta un título en ciencias políticas para ver que los estadounidenses no son felices. Somos el 4% de la población mundial. La ciencia médica indica que consumimos el 90% de los medicamentos ansiolíticos a nivel mundial. El mensaje es que estamos tensos. Una señora dijo, lo único que me mantiene unida es mi laca para el cabello. Lee conmigo el texto y comencemos. Salmos 144, 15. Felices son las personas que están en tal condición. Dichosas son las personas cuyo Dios es el Señor. Repitamos ese último versículo otra vez. Felices son las personas cuyo Dios es el Señor. ¿Eres feliz? Aquellos que escuchan en América y buscan felicidad, esta podría ser la transmisión más importante que vean. Oremos. Padre, en la autoridad de Jesús, nombra al Dios que es la fuente de toda alegría y felicidad. Que este mensaje toque los corazones y vidas de millones que buscan desesperadamente una respuesta a la alegría, paz y felicidad en sus vidas. Lo recibimos hoy en la autoridad de la palabra de Dios y todos los hijos de Dios dijeron amén. Puede tomar asiento, por favor. ¿Y usted se siente realmente feliz? ¿Qué observas cuando te contemplas en el espejo? ¿Te sientes emocionado por lo que te depara el futuro? ¿Te sientes verdaderamente feliz con tu matrimonio? ¿Está feliz con sus hijos? ¿Con tu empresa? ¿Está satisfecho con la relación que tiene con Jesucristo? ¿Está satisfecho con la crisis que enfrenta Estados Unidos como nación? Hay un problema de trata de personas que debe acabar. La muerte de 100,000 jóvenes estadounidenses por fentanilo. Comprenda que EU está en una guerra invisible con China. La invasión de China a Estados Unidos es con drogas de fentanilo. Ya han matado a 100,000 jóvenes estadounidenses. Eso necesita. Nuestras escuelas públicas enseñan que los niños pueden ser niñas y las niñas pueden ser niños. ¿Qué locura es esa? ¿Está usted contento con las escuelas públicas que adoctrinan en lugar de educar? ¿Cuál es el futuro de América? Tengo en mi mano el faro que puede guiar a América hacia la rectitud y una felicidad indescriptible. La Biblia dice, en lo que respecta a los niños, feliz es el hombre que tiene su aljaba llena. Piense en eso. América está sufriendo ahora mismo por la falta de niños que están naciendo. El primer mandamiento de Dios a Adán y Eva es, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir apagar la tele y ser fructíferos. Quizás necesites desconectarlo en tu casa por un tiempo. Don y yo tuvimos 5 hijos, más 3, así que criamos a 8, los llamamos los grandes 8. De estos asombrosos 8 emergió un pastor, surgieron 2 abogados, un médico, una enfermera y un propietario de hotel. Además, 3 secretarias ejecutivas y 13 bisnietos extraordinarios. Una felicidad que no se puede describir con palabras para esas personas. Incluso los científicos dicen que una sociedad sin hijos es egoísta para el futuro.
La Biblia dice que para ser feliz necesitas tener una ética de trabajo, porque comerás del fruto del trabajo de tus manos y serás feliz con ello. El mensaje es que debes levantarte del sofá y trabajar. No mereces nada hasta que te esfuerces por ello. Ese es el mensaje de Dios. Escucha cómo San Pablo describe ser feliz en un mundo infeliz. Es el retrato de la felicidad. Romanos 15:13. Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Que podamos abundar en esperanza mediante el poder del Espíritu Santo. Que podamos abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuán esperanzado estás? ¿Vives en el pasado? ¿Te encuentras aferrándote a algún sufrimiento del pasado que está arruinando este día y todos los días que tienes por delante? El rey David escribe en el Salmo 16:11, Tú, Señor, me harás conocer la senda de la vida, mi porvenir. En tu presencia hay una plenitud completa de gozo, y a tu diestra existen placeres eternos. Esto describe tu vida. Alegría y placeres para siempre. La búsqueda de la felicidad nos ha llevado a una carrera de ratas que no lleva a ninguna parte. Escucha atentamente, si logras ganar la carrera de ratas, simplemente significa que te has convertido en la rata número 1. Nos sentimos obligados a ascender lo más rápido posible. Estamos convencidos de que el próximo ascenso será el que nos hará felices. Incontables estadounidenses se han agotado en esta rueda de hámster de futilidad y vanidad. Esto no es felicidad. Los estadounidenses están persiguiendo frenéticamente una ilusión de felicidad. Algo para tragar, algo para oler, ir a un Shangri-La en algún lugar de unas vacaciones magníficas donde no hay problemas. No existe tal lugar. Cuanto más sabemos, menos sabiduría parece que tenemos. Cuanta más seguridad económica alcanzamos, más corrupta se vuelve nuestra generación. Más placer disfrutamos, más desencantados nos sentimos con nosotros mismos. Cuanto más desencantados nos sentimos con nuestros cónyuges, hijos y destino. De hecho, las tasas de suicidio son más altas en las comunidades más ricas de EU que en los lugares pobres. El dinero no compra amor, no compra la alegría, no compra la paz, no compra la felicidad. La única manera de descubrir el amor, la alegría, la paz y la felicidad es descubrir la fuente. En tu presencia, de acuerdo con lo que dice la Biblia, hay una plenitud completa de gozo y a tu diestra se encuentran placeres que son eternos. ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Cuándo posees eso? Y descubrirás que al sumergirte en las páginas de este libro, experimentarás una vida completamente emocionante. Si lo ignoras, te espera un camino largo y verdaderamente miserable. Quizás la obsesión de EEU por buscar la felicidad tenga una definición equivocada. Entonces, ¿qué es la felicidad? El enfermo diría que la felicidad es salud. El ambicioso diría que es éxito. El pobre diría que la felicidad es riqueza. El sabio diría que es conocimiento. Pero en verdad, ninguna de estas cosas trae felicidad. Las personas más felices son guiadas por sus sueños, no empujadas por sus problemas. Y eso únicamente ocurre cuando leen este libro. El esfuerzo y el valor no son suficientes sin un propósito y una dirección, todo lo cual se encuentra en la Biblia. He escuchado a personas decir durante mis 67 años de ministerio, no sé qué hacer a continuación. Yo dije, ¿cuánto lees la Biblia? Vaya. Porque en la Biblia está la respuesta. Si no hallas la felicidad en el camino, nunca la hallarás al final. La gente cree que la felicidad es accidental, que cae del cielo como la lluvia, olvidando que incluso la lluvia no es ni accidental ni arbitraria.
es otorgada por la mano de Dios. Es otorgado por la mano de Dios. Buscamos la felicidad en todas partes, excepto en Dios, porque hemos olvidado que Dios es la fuente. Este es el versículo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Dilo conmigo. En tu presencia hay plenitud de gozo. No existirá verdadera alegría hasta que Jesús se manifieste. Salmo 66. 1. Aclamen con gran júbilo a Dios toda la tierra y hagan gloriosa su alabanza. Gloriosa. Curiosamente, la infelicidad se arraiga en su potencial de grandeza que Dios le otorgó. Esta chispa divina en nosotros es clave para nuestro progreso y la raíz de nuestro problema. Existe una chispa divina dentro de ti que desea elevarse y alcanzar tu destino, y simplemente debes obedecer a esa chispa. Piénsalo, una vaca está satisfecha al rumiar su bolo alimenticio. Un perro encuentra satisfacción al masticar un hueso sin carne. Un pájaro se contenta con el nido del año anterior, pero no así el hombre. Nada que provenga del exterior puede realmente satisfacer el alma que reside en tu cuerpo. La felicidad no es algo que llevamos en las manos, es algo que llevamos en el corazón y viene de Dios Todopoderoso y de nadie más. Por más de 40 años, Hagi Ministries ha apoyado a Israel sin titubeos, siendo testigo del poder milagroso de Dios de cerca. En mi nuevo viaje devocional de 30 días por Israel, la palabra sanadora en acción, caminarás donde Jesús anduvo, desde el mar de Galilea hasta Jerusalén, y experimentarás su poder sanador de una forma totalmente nueva. Este devocional es más que una lectura diaria, es una invitación a encontrar al Cristo vivo. Por su donación de cualquier cantidad este mes, le enviaremos Viaje por Israel, la palabra sanadora en acción, un hermoso devocional lleno de imágenes de la Tierra Santa para ayudarle a redescubrir el poder de la palabra de Dios. También recibirá un aceite de unción de Israel con incienso y mirra. Por su donación de 175 o más, incluiremos el tumbler Todo es Posible, un set de 8 tarjetas de simpatía y ánimo, y el libro del pastor John Hagee, Poder para Sanar. Llame al número que aparece en pantalla o visite HochMorg Healing. No podemos apagar el deseo de ser felices, pero solo lo hallaremos buscándolo en el único lugar donde se encuentra, en una relación personal con Dios Todopoderoso y su Hijo, Jesucristo. Fuiste creado para la grandeza. Deseo que mantengas eso presente la próxima ocasión en que te encuentres sintiéndote desanimado. Fuiste creado para la grandeza, eres parte de la realeza. Tienes la sangre noble de Jesucristo fluyendo a través de tus venas. Vas a llevar una corona de vida y vas a vivir para siempre en una mansión espectacular que Dios está preparando en el cielo. Fuiste creado para asociarte con el Dios Todopoderoso. ¿Es de extrañar que nada más en la tierra te satisfaga? Mira al cielo y eleva una oración. Entiende que el gozo del Señor es tu porción. Alaba al Señor en el hogar donde la felicidad no está. El rey Salomón fue el más sabio y rico de todos los monarcas. Presta atención. Poseía una gran riqueza, renombre, autoridad e influencia. Y en 1 Reyes 11:3 se menciona que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Era un hombre ocupado. Vaya. Durante su reinado, Salomón tuvo varios palacios elaborados y construyó el espectacular primer templo que su padre, el rey David, se suponía debía construir. Y lo edificó de manera magnífica. Salomón poseía absolutamente todo. No existía apetito que quedara insatisfecho. No había deseo que no se cumpliera. No hubo empresa que no se cumpliera. Sin embargo, era tan miserable como un ser humano puede ser. Escribió en la Biblia, vanidad de vanidades. He visto todas las obras hechas bajo el sol, y en verdad, todo es vanidad.
Presta atención a esto. Todo es vanidad y como intentar atrapar el viento, tratando de agarrar algo que no puedo alcanzar ni sostener. Reflexiona sobre eso. Era un megamillonario con 1000 esposas, un ejército para hacer lo que quisiera, y era miserable. ¿Qué pasa? Eclesiastés es el testimonio de Salomón sobre lo vano de buscar felicidad en cosas mundanas. Simplemente no está ahí. La felicidad viene de dentro debido a tu relación con el Dios viviente de este libro. La felicidad no está en la religión. Salomón comenzó tan cerca de Dios que él se le apareció en un sueño. Y Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras y te lo daré. Eso es Primero de Reyes 3 y 5. Salomón pidió y recibió sabiduría. Pero a medida que acumulaba sabiduría, riqueza y esposas, perdió la cabeza, quiero decir, perdió el rumbo. Piensa en el veneno del legalismo. San Pablo reprendió a los Gálatas por abandonar a Cristo en Gálatas 1:6, por dejar de lado la gracia de Dios y caer bajo el hechizo del legalismo. Esto es lo que él intenta abordar. El pueblo judío entró al cristianismo, liberándose del legalismo y las reglas humanas. Y luego abandonaron el cristianismo y volvieron al legalismo. Y Pablo expresó, ¿quién os ha hechizado, oh insensatos Gálatas? Hechizado es una expresión de origen demoníaco. El legalismo es seguir normas humanas para lograr justicia. Jesús afirmó que es una doctrina de demonios. ¿Por qué prestar atención a eso? Si puedes alcanzar la salvación cumpliendo normas humanas, entonces Cristo murió en vano, la cruz pierde su significado y tu aprobación proviene de hombres, no de Dios. La Biblia declara en Mateo 5:20 que si vuestra justicia no supera a la de los fariseos y los maestros de la ley, no podréis entrar en el reino de los cielos. Si hay algo dentro de ti que instintivamente critica a otras personas porque te atreves a ser diferente de su religión, y si eres una persona que establece reglas para que otros vivan según ellas, eres un fariseo. En una ocasión invité a un hombre a venir a nuestra iglesia y rápidamente dijo, no voy a ir ahí, hay demasiados hipócritas allí. Le dije, oye, siempre tenemos espacio para uno más, nos vemos el domingo. Sorprendido. La felicidad no está en la tradición religiosa. Pablo era fariseo, muy religioso. Estudió y se formó en la palabra de Dios por años. Era un verdadero erudito. ¿Recuerdas eso? Escribió gran parte del Nuevo Testamento, era brillante. Cuando miles de judíos en Roma ocuparon Israel y se convertían al cristianismo, Pablo, llamado Saulo, entonces usó su influencia para encarcelarlos, donde fueron golpeados hasta morir. Cuando Pablo apareció en el Nuevo Testamento como responsable de asesinato, lo era. Saulo iba a Damasco para arrestar cristianos cuando Jesús lo encontró con una luz intensa, lo derribó del caballo y le preguntó, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Las escamas cayeron de sus ojos y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo se volvió uno de los líderes más grandes en la historia cristiana. Descubrió que la verdadera felicidad estaba en una relación personal con Jesús, no en la tradición religiosa. La tradición es una rutina religiosa, debes salir de ella. ¿Qué es una rutina? Una rutina es fácil de seguir, pero solo lleva a donde alguien más ha ido. ¿Y si Dios quiere hacer una nueva obra en tu vida? Si te encuentras atrapado en una rutina religiosa, estás siguiendo las decisiones de otra persona. Te vas a perder tu propio destino. Conviértete en la persona que Dios verdaderamente anhela que seas. Realiza eso.
La tradición se apega al pasado. La tradición resiste al cambio. Cuando Jesús sanó al hombre con la mano paralizada en el día de reposo, enfureció a los fariseos que se le acercaron con el puño cerrado, rechinando los dientes, gritando: tenemos una tradición, no puedes sanar en el día de reposo. El punto es que en su religiosidad estaban dispuestos a dejar que este hombre permaneciera lisiado por el resto de su vida para preservar su tradición. La tradición frena el crecimiento espiritual. La tradición frena la aventura de la fe. La tradición aplasta el nuevo movimiento del Espíritu Santo. Genera cristianos que son inmaduros. Porque, escúchame atentamente, que no se haya realizado anteriormente no significa que no puedas llevarlo a cabo. Si hubiera escuchado a los líderes religiosos de mi época, aún estaría en la carretera de Nacogdoches con 200 personas. No puedes llevar a cabo eso. ¿Quién lo asegura? Nada resulta imposible con la ayuda de Dios. Nada es imposible con Dios. Cree firmemente y recibirás abundantemente. Nada será imposible para aquellos que caminan con fe. El cristianismo se trata de entregarlo absolutamente todo. No solo debemos seguir las reglas de la palabra de Dios, sino hacerlo con todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo. ¿Recuerdas el pecado de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis? La iglesia no dejó el campo ni renunció totalmente. Siguieron jugando, pero solo a medias. Jesús expresó: ojalá fueras ardiente o completamente helado. Entonces, debido a que eres tibio y ni completamente caliente ni completamente frío, te vomitaré de mi boca. Eres totalmente repugnante para mí. Cada iglesia que es tibia en América me resulta completamente repugnante, y a Dios también. Cada cristiano que vive de manera tibia es repugnante para Dios. No vas a llegar al cielo. Únicamente llegarás al cielo cuando te entregues por completo a Jesucristo y le ofrezcas todo de ti mismo. Él entregó absolutamente todo por nosotros y espera que nosotros también entreguemos absolutamente todo por Él. ¿Podemos unirnos juntos en este propósito? Alaben al Señor en la casa. Me gustaría preguntarte esto. Aquellos de ustedes que están aquí y aquellos de ustedes que están viendo por televisión en toda América, miren profundamente en su propia alma. ¿Está usted feliz con su vida? ¿Se siente satisfecho con su relación personal con Jesucristo? ¿Estás contento con tu familia? ¿Se siente absolutamente satisfecho y completamente pleno con su relación matrimonial en este momento específico? En un solo instante, el Dios Todopoderoso puede emprender una guerra en tu nombre para proporcionarte absolutamente todo lo que necesitas para vivir la vida más plena y feliz que jamás hayas imaginado. Si estás en esta sala, cuando hay algo en tu vida, en tu negocio, en tus relaciones, con alguien que está destruyendo tu vida y te causa una preocupación excesiva, quiero que levantes la mano ahora mismo. Levanten la mano. ¡Boom! Docenas de ustedes, no solo docenas, sino cientos. Ahora quiero que recen esta oración, todos en la sala. Padre Celestial, en la autoridad poderosa y majestuosa del nombre de Jesús, desde este día en adelante me comprometo a seguir fielmente los preceptos de la palabra de Dios.
Seguiré a Jesucristo y lo convertiré en el Señor de mi vida, lo convertiré en el Señor de todas mis decisiones, lo convertiré en el Señor de mi negocio. Y desde hoy en adelante, nada de mi pasado tendrá control sobre mí. Este será un día realmente feliz. En el nombre poderoso de Jesús me declaro completamente libre de todo mi pasado. Voy a avanzar para vivir en un gozo que es indescriptible. Da un grito de alabanza al Señor en la casa de Dios. Bendice al Señor. Estás viendo Hagi Ministries. Si necesitas oración, llama a nuestra línea de oración o visita nuestro sitio web. ¿Buscas más contenido para tu día a día? Escucha nuestro podcast o suscríbete a Hagi Ministries en YouTube. Mantente atento. Tu bendición llegará tras este breve mensaje. Hagi Ministries ha mantenido un apoyo inquebrantable a Israel en mi nuevo viaje devocional de 30 días por Israel. Caminarás donde Jesús caminó. Por tu donación de cualquier cantidad este mes, te enviaremos Viaje por Israel, un aceite de unción con incienso y mirra. Si donas 175 o más, añadiremos el tumbler Todo es Posible, un paquete de 8 tarjetas de simpatía y ánimo, y el libro del pastor John Hagee, Poder para Sanar. Llame al número que aparece en pantalla o visite jhm.org Healing. ¿Quiere verdadera felicidad? Descubra la receta bíblica para la alegría en ser feliz en un mundo infeliz del pastor Hagee. El libro actualizado de Hagee, Ser feliz en un mundo infeliz, es una exploración fresca de una de las partes más queridas del Sermón del Monte. Al leerlo, descubrirá nuevas ideas sobre algunas de las revelaciones más importantes dadas a la humanidad. Solicite Ser feliz en un mundo infeliz ahora mismo en Amazon. Ha estado viendo Hagi Ministries. Si necesita oración, llame a nuestra línea de oración o visite nuestro sitio web y reciba su bendición con el pastor John Hagee. Levanta tu mano para la bendición. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, sea misericordioso contigo y te dé paz. Que puedas salir de este auditorio hoy sabiendo que cada día de tu vida será estructurado por la amorosa mano de un Dios todopoderoso. Temedle a Él y solamente a Él, porque absolutamente nada será imposible. A todos aquellos que creen en el Salvador resucitado, que posee el poder de otorgarnos la victoria sobre todas las cosas, reciban esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios te cuide. Ha estado viendo Hagi Ministries. Que sean bendecidos y únanse a nosotros mañana.